Buenas, hoy vamos a hablar de cómo saber si un transformador tengo que conectarlo de un lado o del otro. Eso siempre pasa con el tema de las alarmas y no sabemos cómo hacerlo. Quédate para ver. En esta ocasión te vamos a contar cómo medir un transformador o cómo darte cuenta dónde tenés que conectarlo en un panel de alarma, por ejemplo, o también puede ser en un cerco eléctrico, o si tenés que hacer el cambio de un transformador. Nos encontramos con una problemática bastante grande que es dónde va 220 y dónde va la tensión, que puede ser reductora, elevadora o también puede ser de aislación. De aislación no tendríamos mucho problema porque los bobinados serían iguales. Tenemos que entender que los transformadores llevan una bobina. Acá tenemos una, por ejemplo, que lo saqué de un transformador, acá está desarmado. Era un transformador como este, muy parecido a este. Lo desarmé. Nos encontramos con las E, las I. En otro de los videos nuestros, cuando visitamos la fábrica de Aniara, ahí se puede ver cómo se fabrican estas bobinas. Entonces, al desarmarlo, me encuentro con dos bobinas que están completamente aisladas. Están separadas porque se comunican por, vamos a llamarlo, inducción electromagnética. O sea, no hay contacto físico. Esa es la realidad. Javi. Bueno, ¿todo bien? Escuchame, Javi, te hago una pregunta. Sí. A mí me pasó, la primera alarma que instalé, me pasó exactamente eso, porque bueno, el que nunca instaló una alarma, hay algunos equipos que te trae todo separado. Entonces vos lo que tenés que hacer es armar como el gabinete de plástico, como el transformador, la placa, qué sé yo. Y claro, te viene un transformador como esto, y suponete que no tenga etiqueta, vos no sabés dónde conectar, si esto va a 220, si esto va a la placa. Entonces está muy bueno lo que hoy vas a explicar. Y un dato que el otro día aprendí con vos es que, claro, esto es lo que tiene adentro el transformador. Entonces, no hay una conexión. No es que hay un cablecito de acá hasta acá. O sea, esto está aislado, ¿no? Exacto. Exactamente. Tenés que saber un poco de... ¿Esto es más electricidad o electrónica? Las dos cosas. Las dos cosas porque hablamos de electromagnetismo, inducción electromagnética y de los bobinados. ¿Qué es un bobinado? Bueno, esto que está acá, no sé si lo puede tomar bien la cámara, es un alambre de cobre. Sí. Y ese alambre de cobre tiene muchas vueltas. Acá hay un cálculo, no vamos a hablar de cálculos en un video de estos, pero hay cálculos que se hacen por la cantidad de vueltas, qué voltaje vas a obtener. Y lo mismo sucede con pero si acá puedo mostrarlo, se ve un cobre mucho más finito. Es un cobre finito y siempre vamos a tener una diferencia así de un cobre finito y un cobre grueso cuando hablamos de transformadores, por ejemplo, reductores o elevadores. Entonces, tenemos cobre finito, cobre grueso. ¿Qué va a pasar con eso? Yo en alguno de los dos tengo que conectar 220 y en otro... A ver, parece una pavada esto. Parece una pavada porque recién estábamos tratando de mostrar los productos y nos reíamos porque decimos, a ver, está nomenclado, aparece acá. Ahí dice claramente, con una etiqueta, hasta incluso dice del color rojo y azul, a qué corresponde. Y también me encuentro con una etiqueta que dice 220. Vamos a ver el otro, exactamente igual. Y acá tengo otro transformador que es exactamente igual. Más cuando compras para las alarmas o los cercos eléctricos, si compras un transformador, viene con etiqueta bien nomenclada. ¿Qué sucede? No voy a dar nombres, pero hay gente que me ha contactado y me dice, ¿sabes qué? Me parece que quemé todo. Porque le agarró la ansiedad, le llegó el panel de alarma, lo quiso prender en la casa, como decís vos, le vino todo el gabinete separado, claro. Arma todo y conectó. Donde va los 220 lo puso en el panel de alarma y donde va el panel de alarma lo conectó a 220, dice, escuché una explosión, olor a quemado, dije, quemé el panel. No se quema el panel. Zafó. El panel no se quema, se quema el transformador. Claro, pues acá ahora lo que ya sabemos es que acá no hay una conectividad con cables, es un campo magnético. O sea que quemaste el bobinado. Porque algo que no dije, este cobre que está acá, está esmaltado. No sé si se alcanza a ver si le pongo esta parte negra, ahí se ve como plateado y después se ve como dorado. Lo plateado es que está pelado en esmalte y está estañado para tener conductividad, pero después todo lo demás es como un aislante, es un barniz. Entonces eso es lo que se quema y hace una explosión. Es como agarrar dos cables y poner en fase neutro, claro, y haces un cortocircuito. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que le pasó a esta persona. De hecho,
vino a la academia, le dije, trae el panel de alarma, quédate tranquilo que lo vamos a probar, lo probamos, se fue contento y suspiró de bueno, porque se solucionó. Vamos a ver las diferentes maneras de poder identificar. Javi, porque te llevas un susto terrible. Sí, y no estamos hablando de 2 pesos. Con este tema vamos a ver de qué manera identificar si no hay etiquetas. Dale. Porque a mí, ¿sabes qué me pasó una vez? Agarré un transformador que me habían dado y tenía 6 cables del mismo color que salían de un mismo lugar. Entonces ahí es donde tenés que empezar a decir, bueno, tengo que buscar métodos para poder entender sobre este tema. Para empezar, si nos damos cuenta, acá en este transformador me dice que negro, los cables negros, es de 220. Fíjate que salen en la parte de abajo. Si yo lo apoyo así, salen de abajo. Y los rojos de 16 voltios de arriba. Ok, vamos con este. Acá ya dice 220, salen de abajo. Y estos de arriba. Esto es en el caso de que todos los cables estuvieran en el mismo color. Vamos a ver este. Este también. Acá me dice, bueno, este no me dice los colores, ¿ves? Acá no dice colores, no dice nada, pero viendo estos dos, ya sé que si lo apoyo, la parte de abajo es 220, la parte de arriba es de baja tensión. Además, acá está cumplimentando con los colores reglamentarios de electricidad. El marrón es la fase, el celeste es el neutro. Entonces, esto va a 220, es obvio, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si los 4 cables salen del mismo lugar? Ahí es donde tengo un problema y tengo que empezar a observar. Tengo varias maneras. Una de esas maneras, por ejemplo, es visualizar físicamente. No sé si se alcanza a ver, que ya vimos esa. Acá, no sé si se va a ver, pero hay una bobina con un cobre bastante grueso. Y de este lado, que lo levanto un poquito, por ahí se ve todo plano, pero es un cobre más finito. Donde hay cobre más grueso es la salida. Donde hay cobre más finito es la entrada. ¿Por qué? Por una simple razón. Los que vienen a hacer el curso con nosotros muchas veces les explicamos en el curso que tenemos caída de tensión cuando hay larga distancia de recorrido de cobre y si el cobre es más finito. Claro. O sea, si tenemos cobre finito y larga distancia, es caída de tensión seguro. Entonces, imagínate que yo te muestro. Eso nos pasa, Javi, un poco cuando usamos un cable que no es 100% cobre, por ejemplo, en cámaras. Claro. Entonces, claro, tenés caída de tensión porque es un cable que no tiene mucho cobre, sería como un cable fino. Y generalmente, ¿sabes lo que hacen? Es aluminio bañado en cobre. Entonces es como un cobre muy finito y lo mandás a largas distancias, es caída de tensión seguro. Acá, por ejemplo, en que si te fijas, el volumen de cobre es prácticamente parecido en cantidad. Pero si este es cobre finito y este es cobre grueso, quiere decir que acá hay muchas vueltas de cobre. Claro. Se asimila a tirar un cable, no sé, de 200 metros de UTP y querés conectar a 12 volts, vas a tener mucho más bajo. O sea, hay resistencia. Hay una resistencia más alta y si tiene un cobre más grueso y tiene menos vuelta, porque si lógicamente tienen casi el mismo volumen, quiere decir que no hay tanta resistencia. Acá podrías tirar una cámara a 100 metros y no tendrías caída de tensión, no se te perdería. Che, Javi, entonces para entender, la teoría sería que cuando queremos reducir mucho la tensión, usamos cable fino, con muchas vueltas. ¿Cómo está ahí? Sí, eso sería una problemática en una instalación. No, pero el transformador, digo. En el transformador yo lo tengo que identificar como que cobre grueso es menos caída de tensión, cobre fino es más caída de tensión. ¿Por qué? Porque se transforma en una resistencia. Entonces cobre fino está del lado de 220. Exacto. Imagínate que si no hay resistencia y conectado a este, es como agarrar un cable y ponerlo directamente como esto, ¿ves? Estos son los enchufes, los pongo en 220, agarro los cablecitos y digo, a ver, y ahí se explota todo. Entonces, no lo vamos a hacer, ¿eh? No. Ese tipo de experimento, todavía no. Por el momento no. Si no tenemos éxito con estos videos, capaz que sí, nos vamos. Y si escriben en los comentarios que quieren que volemos cosas en el aire, no sé, va a depender de lo que digan todos. Vamos a ver. Entonces, esa es una manera. Primer método, los cables por abajo es la entrada, los cables por arriba es la salida. Si los cables están en el mismo lugar, cobre grueso es la salida, cobre finito es la entrada. Muy bien, doble entrada es entrada de 220. Ahora, mire no se ve nada.
se ve el volumen del cobre. No lo vamos a estar cortando para ver. Claro, no voy a cortar esto para poder identificarlo. Entonces, ¿qué hago? Si los cables salen por el mismo lugar, si no, y hay otros que son blindados. No sé si habrás visto algunos que son completamente blindados y además no tienen cables, tienen pines que salen. O borneras también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, a ver. Uno de los métodos es medir resistencia. Vamos a ver al multímetro. Tenemos que venir a donde está el símbolo omega. Omega es por ohm. Vamos a la más chica, 200 ohmios. O sea que hasta 200 ohmios va a medir. Voy a medir primero estos que serían lo de la salida. No sabemos todavía qué es la salida porque no lo medimos. Si no lo llevamos. No importa, Javi. La polaridad no tiene polaridad. Puede ir en cualquier lado. ¿Por qué? Porque imagínate que esto sale el cablecito, hace un montón de vueltas y vuelve a salir por acá. Bien. Entonces, ahí conecto y me va a medir 1,7, 1,6, 1,7 ohms. Bastante chico, quiere decir que no hay resistencia. Si yo acá conecto... Resistencia baja. Claro, resistencia como un cable, básicamente. Exacto, ese es el punto. Es como lo que decía yo. Claro. Enchufase todo 20 y haces así. Claro, es parecido. Parecido. O sea que si yo acá pongo 220 y esto no tiene resistencia, es como que estoy poniendo un cable en corto y obviamente salta. Explota. Bien. Ahora, voy de este lado. Conecto en uno y en otro. Tampoco no tiene polaridad. Mira, 120 ohms. Eso quiere decir que te frena la tensión que está entrando para después, generar inducción electromagnética hacia el otro bobinado y por ahí va a salir la tensión. Bien, perfecto. Lo mismo sucede con estos de acá. El otro método sería ya más para el electricista, por eso te decía, hay una mezcla de todo, es utilizar lo que se le llama lámpara serie. ¿Qué es una lámpara serie? Acá la tenemos. Es una lamparita incandescente, en realidad... ¿Sabes algo que es electricista? Esa lámpara yo no la tengo. En realidad es una lámpara halógena. Ya las incandescentes no se venden más hace mucho tiempo. No sé si se siguen vendiendo estas, pero nosotros vemos que tiene dos cablecitos. Si vos a este cablecito le pones fase neutro o al revés, la lámpara se enciende. Eso sí es sencillo. Bueno, mirá el recorrido del cable. Tendrías que hacerte un curso de electricidad, Javi. Podríamos hacer. Sí, yo creo que sí. Pongamos fecha. Dale. Pongamos fecha. Yo lo preparo, ¿eh? Quizás en marzo. Ok. Vamos a ver. Acá para mostrar bien, tengo el cable, acá está conectado y el cable se divide en dos cablecitos que son los dos conectores del toma corriente. Uno viene directamente a la lámpara y el otro que sale de la lámpara va a venir por acá. Entonces, el que me resta para cerrar el circuito, ya tengo los dos cables acá. ¿Qué quiere decir? Si yo le saco esta bornera y conecto estos dos cables, o acá le pongo un timbre, un pulsador, o una llave de luz, cuando la pulso, la lámpara se enciende porque cierra el circuito. Claro. Si conecto 220 esto me abre el circuito, no me permite que la lámpara se encienda. Salvo que este cable celeste lo quite de acá y lo coloque acá directamente, la lámpara se enciende. Ahí no enciende. ¿De qué me sirve esto? Bueno. O sea, acá me hace falta un corto. Exacto, ¿no? Un corto. Ya sea con un cable y ahora Javi lo que va a hacer lo va a hacer con un transformador y van a ver qué es lo que sucede. Claro, pues tranquilamente si pongo un cable acá, se enciende la lámpara. A su máxima potencia. A su máxima potencia. Bien. Y si le pongo una bobina acá, no va a ser a su máxima potencia. No, porque la bobina te quita. Porque aparte medimos que hay una resistencia. Bien. Así que vamos a hacer. A ver, vamos a enchufar a 220. Te lo voy a acomodar por acá. Para. ¿Te suscribiste al canal ya? Tenés que suscribirte, comentar, darle like. Si no, ¿cómo querés que sigamos haciendo videos? Dale. Entonces, vamos a repasar de nuevo. A ver. Vamos a hacer un último repaso antes de conectarlo. Vamos a conectar a 220. Yo quiero que prenda la lámpara. No. Aparte, vamos a conectar directo a 220. Acá, sí. Si medimos, mira, vamos a medir acá o en 750. Voy a medir en estos dos conectores. Y obtengo 230 voltios. Estamos con una tensión peligrosa, no para nosotros porque sabemos lo que hacemos o no. Entonces voy a conectar. La parte de abajo dijimos que era la entrada. Y la parte de arriba la salida. En también, la parte de abajo que encima tiene celeste y marrón es la entrada y estos que son del mismo color es la salida. La salida. Acá lo mismo.
entrada y salida. Bien, vamos con este que tiene color celeste y marrón, y acá celeste y marrón para poder identificarlo. Lo voy a conectar. A ver si se ve en la cámara. Ahí, marrón acá y celeste, y no enciende. Enciende, Javi. Bueno, Sí, Javi, ¿podría antes hacer los tutoriales? Para, porque acá tenemos una cierta resistencia. Vamos a chequear algo. Vamos a medir la salida, que en la salida tenemos una resistencia. Ya me estoy poniendo colorado. No. La salida. Ahora lo vas a remontar. Una clase, viste que en la clase lo remontamos. Claro. Dale. Todo tiene todo tiene un porqué. O capaz que está bien y es algo que ahora lo demostramos. Ojo. Claro. Bueno, y esta que tiene una resistencia más baja, debería encender, porque sería como conectar un cable en corto. Lo haremos así, mira, ahí encendió, perfecto. Perfecto. O sea, acá lo que está pasando es, está circulando la corriente A través de la bobina. en toda la bobina, vuelve, retorna y cierra el circuito, la lámpara enciende. Exacto, Obviamente le saca un poco de potencia, ¿no? La bobina. exacto. Del otro lado debería encender como mucho más bajo. O mucho abajo y no enciende. Que ande, Javi, dale. Y no- Capaz que ahora anda, dale. Capaz que era un falso contacto. Vamos a probar con otro. Dale. Por ahí esta también es la entrada. Dale. Ahí tiene Vamos que acá, encender abajo. debería encender bajo y... No, nada. Si hago así tampoco. Ok, tampoco. Y a ver debería ser bajo. Esto... Ya me estoy... Tampoco. Bueno, mira, haz una cosa, desconectado 20. Dale. Voy a hacer una medición. Pues no me la pueden ganar así. Esto tiene que tener algo que vamos a poner. Ya habíamos medido. ¿Te acordás que medimos el ohmiaje de cada bobina? Yo voy a medir ahora la de la entrada. La de la entrada que es 220. Mido acá. Con los cocodrilos. Y me está midiendo, wow, 192 ohmios, es un montón. ¿Y cuánto tengo? ¿Que desconectaste de 220? Sí. Bueno, voy a medir acá en la lámpara. La lámpara, porque viste que adentro tiene como un filamento. Sí. Eso es una resistencia. Bien. Entonces, cuando vengo acá, mido, mira, 120 ohmios. ¿Qué quiere decir? Que la corriente va a ir a donde hay más resistencia, porque ahí va a generar el efecto Joule del calor, y no acá. Por lo tanto, no me va a encender. Pero sin embargo, como la bobina secundaria, o viste, tenemos la primera y la secundaria, la bobina secundaria tengo un ohmiaje de, vamos a medirlo así directamente, en este mismo transformador. Mira, de 4. 4. ¿no? Claro, ¿a dónde va a ir la corriente? A la lámpara, Perfecto. generando luz, Por eso no enciende algo. con pérdida de calor. Por eso después empezaron a quemar los LED y un montón de cosas. Pero, entonces es por eso que no enciende, no es que no funciona. Bien. Más un del- No, claro, no enciende porque la resistencia es más grande que la lámpara. Si yo tuviera una lámpara con una resistencia más grande que la de la bobina primaria, encendería la lámpara. Perfecto. Entonces, en este caso, se come la corriente de la bobina. Esto es más que nada un ejemplo práctico para meternos un poco en la parte esta de lo que son las resistencias, el ohm, dónde va la corriente y demás. Que es lo que quisimos hacer con esta lámpara, que yo por lo menos nunca había hecho esta prueba. Javi sí, porque es electricista. Pero bueno, nos quedó bastante claro con el tema. A mí por lo menos me quedó bastante claro con el tema del transformador. ¿Y cómo resolvemos cuando tenemos una lamparita como esta? Es una lamparita halógena que es de 220, 45 watts. Y mido la resistencia. O sea, tienen que medir resistencia. Si la resistencia es más o menos como esta, obviamente que si en el primario hay 120, 140 ohmios, que es más grande, va a ir la corriente ahí y no acá y no va a encender la lámpara porque no va a tener la suficiente fuerza. Bien. Entonces, para resolverlo, digo, ok, conecto lámpara en serie. Si no enciende la lamparita, es la entrada. Si la lamparita enciende, es la salida. Bien. Enciende llegando a su máxima potencia. Exacto. Y lo bueno, Javi, que no dijimos es que cuando pusimos el tester y medimos la parte de los ohm, si nos da un valor, quiere decir que el transformador no está quemado. Exacto. Eso también. Cuando hablamos de transformador quemado, viste que decimos que este cobre está esmaltado. Sí. Bueno, cuando vos imagínate que esto es un esmalte. Sí. ¿Qué pasa si lo acercás al calor o le pones un encendedor? Se va el esmalte. Pues. Claro. ¿Y cómo genero calor? Con mucha corriente. Entonces, si hay mucha corriente y se genera calor, se le va el esmalte y es como tener esto
enchufar a 220 y juntar los dos cables y haces un corto y se quema todo. Y ahí el transformador no funciona. ¿Qué hay que hacer? Quitar todo el bobinado, volver a hacer el bobinado nuevamente, y con eso lo tendríamos solucionado. Pero lo importante es saber cómo conectar el transformador cuando no conozco la entrada y la salida, si está por abajo o por arriba, si no está nomenclado, para no llevarme el disgusto del panel de alarma que lo conecto al revés y me explota en la cara. Igual, Javi, te diste cuenta que pues, empezamos a hablar del transformador y nos vamos al cobre, nos vamos... O sea, Sí. son largos los temas, pero bueno, son interesantes. Y ni hablar de que acá tenemos un puente rectificado. No, para nada. Esto ya lo dejamos para otro momento. No, pero ¿sabes qué? Porque nosotros leemos todos los comentarios que nos hacen. Si quieren seguir escribiendo, nos quieren preguntar, háganlo, que nosotros Se propongan, Claro. propongan en los comentarios. No, pero que sepan que si hay algo que por ahí no experimentamos, nosotros lo aplicamos y después lo hacemos. Exacto. No hay problema con eso. Y en este caso, un alumno había dicho, cuando mostramos, me acuerdo que una fuente conmutada, fuente switching, que estaba mal porque primero la tensión se transforma y después se rectifica, que yo contaba que primero se rectificaba y después se transformaba. Lo que pasa en una fuente conmutada es muy compleja y una fuente como esta, que se llaman fuentes lineales, son más simples. Entra 220 por acá, estos dos cables se conectan a esta bobina con todos estos, las E y las I, como ya habíamos visto, y cuando sale, se conectan acá directamente. O sea, vienen a este rectificador donde se pasa a continua. O sea, reduce el voltaje y después pasa a continua y tiene un filtro para aplanar la onda, la media onda de señalidad. Perfecto. Eso sería todo. Bien. Me gustó, ¿eh? Esperamos que les haya gustado todo este contenido que seguimos haciendo y vamos a seguir haciendo más. Pueden escribir en los comentarios, decirnos todas las dudas que tengan para que podamos resolverlas en algún videito como este.